Imagina por un instante que despiertas una mañana y el cielo tiene un brillo extraño. No es el azul que conoces, ni el dorado del amanecer. Es un reflejo blanco, casi cegador, que cubre todo el horizonte. Sales de casa, miras a tu alrededor y no hay bosques, ni mares abiertos, ni montañas verdes. Solo una extensión infinita de hielo. Un silencio gélido, un planeta entero convertido en una esfera brillante de nieve y cristal. Eso no es un sueño. Eso fue la Tierra, hace más de 700 millones de años, cuando nuestro mundo se transformó en una bola de nieve. Yo soy un científico, y hoy te contaré una historia que parece salida de una pesadilla cósmica, pero que fue real. Un momento en que el planeta entero se congeló de polo a polo, en un invierno que duró millones de años. Fue una catástrofe, y también un milagro, porque sin ese frío extremo, quizás nunca hubieran surgido los animales complejos, ni nosotros. Para entender cómo ocurrió algo así, tenemos que viajar atrás en el tiempo, al Neoproterozoico, una era tan antigua que los continentes aún eran irreconocibles. Eran fragmentos dispersos, sin las formas que hoy nos resultan familiares. La atmósfera contenía apenas rastros de oxígeno. No había árboles ni flores, solo algas microscópicas flotando en mares turbios. Pero en medio de esa calma primitiva, algo cambió. Algo que desencadenó el invierno más brutal de toda la historia de la Tierra. Los científicos lo llamamos la hipótesis de la Tierra bola de nieve, y fue propuesta por primera vez en la década de 1960. Durante años fue considerada una locura. ¿Cómo podría un planeta entero congelarse hasta el Ecuador? Pero luego, los datos comenzaron a hablar. Rocas tropicales cubiertas de señales de glaciación. Sedimentos marinos con huellas de hielo donde jamás debería haberlo habido. Y la historia empezó a tomar forma. Todo comenzó con un equilibrio roto. La Tierra siempre ha sido un sistema delicado, donde el dióxido de carbono, CO, la luz solar y la vida trabajan juntos como los hilos de una telaraña climática. Si uno de esos hilos se tensa demasiado, la red entera puede colapsar. En el Neoproterozoico, los continentes jóvenes estaban cubiertos por rocas recién formadas, ricas en minerales que absorbían CO del aire. Las lluvias y la erosión lavaban ese carbono hacia los océanos, bajando lentamente la concentración atmosférica. Y cuando el CO desciende, la temperatura también cae. El planeta comenzó a enfriarse, primero en los polos, luego en las regiones templadas. Los glaciares crecieron, reflejando cada vez más luz solar hacia el espacio. Es lo que llamamos retroalimentación positiva del albedo. Mientras más hielo hay, más radiación se refleja, y más frío se vuelve el planeta. Una trampa blanca, una espiral que nadie podía detener. Los mares comenzaron a congelarse. Las nubes se disiparon. El calor se escapaba al vacío. En cuestión de unos pocos millones de años, la Tierra entera quedó atrapada bajo una costra de hielo de hasta 1 kilómetro de espesor. Parece inimaginable, ¿verdad? Un océano global sellado bajo hielo, con solo algunas grietas donde tal vez la vida encontraba refugio. Los continentes cubiertos de glaciares que se extendían hasta el mar. La temperatura media global cayendo por debajo de los 50 grados C. No había lluvia, ni ríos, ni estaciones. Solo un silencio helado que se extendía sobre un mundo muerto. Pero, ¿realmente estaba muerto? No. Debajo de esa capa de hielo, la vida resistía. En los mares oscuros, bajo la protección del hielo, las cianobacterias y las algas microscópicas continuaban respirando, adaptándose. Las fumarolas hidrotermales, esas chimeneas volcánicas que exhalan calor y minerales desde el fondo del océano, se convirtieron en oasis en medio del invierno eterno. Allí, la vida se refugió, esperando su oportunidad. Pequeños microbios se convirtieron en héroes anónimos de la historia biológica. Sin ellos, el renacer de la Tierra no habría sido posible. Pero mientras la vida se aferraba a las profundidades, los volcanes no descansaban. A pesar del hielo, el planeta seguía vivo por dentro. La tectónica de placas continuaba, lenta pero constante. Los volcanes, al no tener vegetación que absorbiera su CO, comenzaron a liberar millones de toneladas de gases a la atmósfera. Durante miles, tal vez millones de años,
ese CO se fue acumulando. La atmósfera se convirtió en un horno invisible sobre un planeta congelado. Y entonces, algo cambió. Lentamente, el CO atrapó suficiente calor como para quebrar el equilibrio. El hielo comenzó a derretirse, primero en los trópicos, luego en los polos. Los océanos se abrieron de nuevo, liberando vapor y energía. La Tierra despertó de su largo sueño glacial. Pero el despertar fue violento, un efecto invernadero tan intenso que las temperaturas se dispararon a niveles extremos, fundiendo el hielo en un abrir y cerrar de ojos geológicos. Los mares hirvieron, los continentes se inundaron. Y en ese caos térmico, la vida floreció de nuevo. Algunos creen que este renacimiento biológico, tras la Tierra bola de nieve, fue el preludio de algo aún más grande. La explosión del Cámbrico, cuando los primeros animales complejos llenaron los océanos. Es como si la Tierra, después de morir congelada, hubiera renacido con una nueva respiración, una nueva complejidad, una nueva oportunidad. Yo siempre me he preguntado, mientras observo las rocas antiguas bajo el microscopio, buscando huellas del pasado, que se sentiría vivir en aquella época. Ver un mundo sin colores, sin calor, sin estaciones. Un mundo blanco, donde el hielo cantaba bajo los vientos eternos y el sol apenas lograba tocar la superficie. Tal vez, si pudieras caminar por aquel planeta, escucharías el crujido del hielo expandiéndose como una sinfonía cósmica. Quizás verías un cielo gris, donde el sol parecía una estrella distante, incapaz de calentar la piel. Y si miraras hacia abajo, al mar bajo el hielo, descubrirías un milagro. Pequeñas luces bioluminiscentes, organismos diminutos resistiendo en la oscuridad, guardando el secreto de la vida. En esos silencios profundos, la Tierra soñaba con volver a respirar. Y cuando lo hizo, nada volvió a ser igual. Cuando se estudia el pasado de la Tierra, uno aprende que el planeta es un ser vivo. Respira, se mueve, se transforma. Su piel son los continentes, sus pulmones son los océanos, y su sangre, la atmósfera. Pero hace unos 720 millones de años, algo empezó a alterar ese pulso natural. Un cambio lento, casi invisible, que acabaría convirtiéndose en una tragedia planetaria. Los geólogos lo han reconstruido con paciencia, examinando las cicatrices que quedaron en las rocas. Todo comenzó con la ruptura del supercontinente Rodinia. Imagina un solo pedazo de tierra colosal, extendiéndose desde el polo sur hasta el Ecuador, cubierto de volcanes, montañas jóvenes y desiertos inmensos. Rodinia había reinado durante millones de años, pero su propio calor interno comenzó a fragmentarlo. Las grietas se abrieron como heridas ardientes, y nuevos océanos nacieron entre los trozos que se separaban lentamente. En esas fracturas emergió magma fresco, rico en minerales. Y ese fue el primer golpe. Cuando las montañas jóvenes se erosionan, liberan minerales que reaccionan con el dióxido de carbono atmosférico, atrapándolo en las rocas. Es un proceso natural llamado meteorización silicatada, y funciona como el aire acondicionado del planeta. Pero esta vez, el sistema se descontroló. La erosión fue tan intensa que enormes cantidades de CO fueron eliminadas del aire. La Tierra comenzó a enfriarse. Al principio, fue imperceptible. Los glaciares se extendieron lentamente desde los polos. Las lluvias disminuyeron, el clima se volvió árido. Pero el equilibrio climático es traicionero. Basta con un cambio pequeño para desatar un efecto dominó. La luz del sol, que normalmente era absorbida por mares oscuros, empezó a reflejarse cada vez más en el hielo. Menos calor entraba, más frío se acumulaba. La retroalimentación del albedo había comenzado. El hielo avanzó, implacable. Las costas se congelaron. Los glaciares que antes estaban confinados a las montañas comenzaron a descender hacia los océanos. Y con cada kilómetro que ganaban, el mundo perdía su capacidad de absorber calor. Los mares tropicales, que alguna vez fueron cálidos y verdes, comenzaron a cubrirse de una fina capa de hielo que se extendía cada año más lejos. Hasta que, finalmente, incluso el Ecuador se congeló. Así nació la primera gran tierra bola de nieve, hace unos 720 millones de años, en un periodo que llamamos glaciación esturtiana.
Los registros geológicos muestran señales claras de este cataclismo. En Namibia, Australia y Canadá, los científicos han encontrado tillitas, rocas formadas por antiguos glaciares, justo en zonas que hace millones de años estaban cerca del Ecuador. Eso solo puede significar una cosa: el hielo cubría el planeta entero. También hay depósitos marinos que contienen gotitas de agua salada atrapadas en cristales, testigos de mares que alguna vez se congelaron por completo. Y, más sorprendente aún, capas delgadas de sedimentos llamados bandas de hierro que solo pueden formarse cuando los océanos pierden oxígeno, cubiertos por un manto helado que impide el intercambio con la atmósfera. Todo encajaba. La Tierra había sido una bola de nieve. Pero, ¿qué se sentía vivir en ese mundo? Imagina los océanos cubiertos por hielo de varios metros, con grietas por donde apenas se filtraba un poco de luz azul. Las temperaturas globales cayendo a 50 grados C. Los vientos soplando con una fuerza insoportable, barriendo el polvo de los glaciares por toda la superficie. El sol parecía más débil, no porque brillara menos, sino porque su energía simplemente no podía penetrar la armadura blanca del planeta. Y debajo de esa capa congelada, la vida resistía. Los científicos creen que la mayoría de los organismos que sobrevivieron lo hicieron en los márgenes del hielo, donde los glaciares se movían y chocaban, rompiendo la superficie y dejando pasar algo de luz. Allí, pequeñas colonias de cianobacterias y algas verdes siguieron haciendo fotosíntesis, quizás bajo capas translúcidas de hielo fino. También, cerca de las fumarolas hidrotermales del fondo oceánico, la vida encontró refugio. Microbios que vivían del calor interno del planeta, alimentándose de minerales y metano. En cierto modo, la Tierra se convirtió en un gigantesco laboratorio de resistencia biológica. Un planeta en pausa, donde solo los más tenaces lograban sobrevivir. Sin embargo, el hielo no podía durar para siempre, porque aunque la superficie estaba muerta, el corazón del planeta seguía latiendo. Los volcanes, ocultos bajo capas de hielo o en los límites de los continentes, continuaban expulsando CO, y sin vegetación ni lluvia que lo absorbiera, ese gas se acumulaba lentamente en la atmósfera. Fue un proceso largo, muy largo, millones de años de erupciones silenciosas, hasta que la concentración de CO alcanzó niveles imposibles de imaginar, más de 350 veces el nivel actual. La atmósfera se volvió un espejo invisible de gases invernadero, atrapando cada rayo de calor. Y entonces, el hielo comenzó a retroceder. Primero lentamente, luego de forma explosiva. El calor atrapado derritió kilómetros de hielo en un corto tiempo geológico. Las aguas de deshielo cargadas de minerales inundaron los océanos, provocando una reacción química violenta. El exceso de carbono disuelto formó rocas de caparazón de carbonato, conocidas como cap-carbonates, una capa distintiva que hoy los geólogos encuentran sobre las rocas glaciares. Es la firma del deshielo. El planeta renació, pero el renacimiento fue un caos. La temperatura global subió más de 40 grados en apenas unos miles de años. Los mares se llenaron de nutrientes, provocando floraciones masivas de algas. Los glaciares se derritieron tan rápido que los niveles del mar se elevaron decenas de metros. Era un mundo húmedo, turbulento, y sin embargo, lleno de nuevas oportunidades. Porque en medio de esa tormenta, la vida evolucionó. Algunos científicos creen que las glaciaciones globales actuaron como un filtro evolutivo, eliminaron lo frágil y dejaron lo resistente. Los organismos que sobrevivieron aprendieron a adaptarse al frío, a la oscuridad y a la falta de oxígeno. Esos mismos rasgos serían la base de la vida compleja que aparecería más tarde. La Tierra bola de nieve, paradójicamente, pudo ser la cuna de la diversidad biológica. Pero la historia no terminó ahí. Apenas unos millones de años después, el ciclo volvió a repetirse. Otro episodio glacial, aún más severo, conocido como la glaciación marinoana, envolvió de nuevo al planeta en hielo. 2 veces, en menos de 100 millones de años, la Tierra se congeló completamente. Y 2 veces, volvió a renacer. Como si el planeta necesitara morir para volver a vivir. A veces, cuando sostengo una roca en mis manos, siento que estoy sosteniendo el eco de un tiempo que ya no existe. Esas piedras, grises, frías,
sin vida aparente, son los testigos más fieles de la historia del planeta. No mienten, no exageran, solo esperan a que alguien sepa leerlas. Y fue precisamente eso lo que hicimos los científicos, leer el lenguaje del hielo escrito en piedra. La evidencia de que la Tierra fue una bola de nieve no provino de un solo lugar, sino de muchos. Como si el planeta entero hubiera dejado pequeñas notas desperdigadas en sus rincones más remotos. Uno de los lugares más reveladores fue Namibia, en el suroeste de África. Allí, en las montañas del desierto, los geólogos encontraron algo desconcertante: rocas glaciares formadas en el fondo del mar. Esas rocas, llamadas tillitas, se crean cuando los glaciares arrastran piedras y las sueltan en el océano. Pero Namibia, durante el Neoproterozoico, estaba cerca del Ecuador. ¿Cómo podía haber glaciares tropicales? La respuesta era tan simple como aterradora. Todo el planeta estaba cubierto de hielo. En Australia, Canadá, China y Brasil, los hallazgos fueron similares. En todos esos lugares, que en aquel entonces estaban distribuidos cerca del Ecuador, las capas de rocas mostraban señales de glaciación. Rasguños tallados por el paso del hielo, cantos rodados atrapados en sedimentos marinos, y sobre todo, una capa misteriosa que siempre aparecía justo encima del material glacial. Una franja delgada, brillante, rica en carbonato de calcio. Los científicos la bautizaron como el Cap Carbonate, o carbonato de tapa. Esta capa era la pista clave. Se formó justo después de que el hielo se derritiera, cuando los volcanes habían estado acumulando CO durante millones de años, y el planeta de pronto despertó del congelamiento. Ese exceso de dióxido de carbono se disolvió en los océanos, creando una reacción química que precipitó esos carbonatos. Era, literalmente, la firma química del deshielo. Cada vez que encontramos una de esas capas, sabemos que la Tierra estuvo al borde de la muerte y volvió. Pero hubo más pistas. En el fondo de antiguos mares, se hallaron bandas de hierro, sedimentos que solo se forman cuando el océano está privado de oxígeno. Bajo el hielo, las aguas habían quedado estancadas, atrapadas, incapaces de intercambiar gases con la atmósfera. Cuando finalmente el hielo se derritió, el oxígeno reaccionó con el hierro disuelto, formando esas franjas rojas y grises que hoy brillan en las rocas como cicatrices antiguas. Cada detalle, cada muestra, reforzaba la misma historia. El mundo entero había sido una prisión de hielo. Pero algunos científicos se resistían. Decían, no puede ser. Si la Tierra se congeló por completo, la vida habría desaparecido. Y sin vida, ¿cómo volvió el oxígeno? ¿Cómo volvió el carbono al ciclo? Durante años, la comunidad científica estuvo dividida. Algunos preferían hablar de una Tierra Slush Ball, una bola de aguanieve, con océanos parcialmente abiertos cerca del Ecuador, lo justo para mantener viva la biosfera. Otros defendían la versión extrema, un planeta completamente congelado, sin grietas, sin refugio. Yo, sinceramente, creo que la verdad está en medio. Quizás el hielo no fue tan perfecto como un espejo. Tal vez había zonas donde las corrientes cálidas mantenían el agua líquida, o regiones volcánicas donde el calor interno derretía pequeñas lagunas en medio de la blancura infinita. Lo que sí sabemos es que la vida sobrevivió, y eso cambia todo. En las rocas del Ártico canadiense y en los sedimentos de Australia, se han encontrado fósiles microscópicos de algas verdes y cianobacterias que datan justamente del periodo de la Tierra bola de nieve. Organismos tan simples y tan resistentes que lograron persistir en condiciones imposibles. Oscuridad, frío extremo, falta de oxígeno. Estas diminutas formas de vida son, en cierto modo, las verdaderas heroínas de esta historia. Gracias a ellas, la Tierra no se convirtió en un planeta muerto como Marte o Europa. Y es curioso, porque cuando hoy miramos al cielo, buscando mundos habitables en otros sistemas solares, sabemos que el secreto no está solo en la distancia al Sol, sino en la capacidad de resistir, de adaptarse, de renacer después del hielo. En otras palabras, la Tierra bola de nieve no fue solo una tragedia geológica, fue un entrenamiento para la vida. Recuerdo una expedición que hicimos a las montañas de Mackenzie, en Canadá. Estábamos allí buscando evidencias de glaciación marina. Hacía frío,
El viento cortaba la piel, y el suelo era una mezcla de roca y hielo. En un momento, mientras excavábamos, uno de mis colegas sacó una piedra y gritó: «Miren esto». Era una roca con profundas estrías paralelas, como si alguien la hubiera arañado con garras gigantes. No eran garras. Eran las marcas de un glaciar que se había movido sobre ella hace más de 700 millones de años. En ese instante, todos guardamos silencio. Estábamos tocando el pasado. Esa sensación es indescriptible. Saber que bajo tus pies hubo un mar helado, que el cielo era blanco y que la vida pendía de un hilo invisible. Pero lo más impresionante de todo es cómo ese evento cambió para siempre el rumbo de la evolución. Cuando la Tierra se descongeló, el planeta se transformó en un caldo químico nuevo. Los océanos estaban llenos de nutrientes, el oxígeno aumentaba, y las condiciones se volvieron perfectas para el surgimiento de organismos más complejos. Poco después, en términos geológicos, claro, ocurrió algo que los biólogos llaman la explosión de Avellan, un preludio a la explosión del Cámbrico, donde aparecieron los primeros animales multicelulares. Es como si la Tierra hubiera necesitado ese letargo helado para prepararse, para limpiar su atmósfera, enriquecer sus mares y reescribir las reglas de la vida. Cada vez que contemplo un glaciar moderno, me pregunto si guarda dentro de sí el mismo poder. Si bajo esa masa fría late la misma promesa de renacimiento. Tal vez el hielo no es solo símbolo de muerte, sino también de memoria. Porque el hielo, como las rocas, recuerda. Cierra los ojos por un momento e imagina esto: un horizonte blanco que se pierde en la distancia, tan brillante que hace que tus ojos lagrimeen. Bajo tus pies, el suelo cruje con cada paso, un hielo sólido que se extiende hasta donde alcanza la vista. No hay árboles, no hay montañas verdes ni ríos que serpenteen entre valles. Todo está cubierto por una capa uniforme de escarcha y nieve, con grietas profundas que revelan un océano oscuro, atrapado bajo kilómetros de hielo. Durante la era de la Tierra bola de nieve, los continentes no se parecían a nada que reconozcamos hoy. Rodinia, el supercontinente fragmentado, yacía disperso, con sus bordes cubiertos por glaciares que descendían hacia mares helados. Las zonas tropicales, que hoy son cálidas y llenas de vida, estaban selladas bajo placas de hielo impenetrables. Los volcanes emergían como chimeneas de fuego en medio del blanco, expulsando vapor y gases que se acumulaban en la atmósfera como un presagio del cambio que vendría. El cielo tampoco era lo que conocemos. La nieve reflejaba casi toda la luz del sol, haciendo que el día pareciera un brillo constante y cegador. Las nubes, escasas por la aridez extrema, se movían lentas y densas. A veces, una tormenta de nieve cruzaba la superficie, arrastrando partículas de hielo que picaban la piel como agujas diminutas. El viento, frío y constante, silbaba a través de los glaciares, un lamento que parecía susurrar historias de un mundo congelado. Los océanos, ocultos bajo kilómetros de hielo, eran un mundo aparte. Allí abajo, la vida se aferraba. La luz que lograba penetrar las grietas del hielo permitía que algunas algas siguieran fotosintetizando. Las fumarolas hidrotermales emitían calor y nutrientes, creando oasis en medio de la oscuridad eterna. Los microbios que vivían en esas aguas eran extraordinariamente resistentes, capaces de soportar cambios extremos de temperatura, salinidad y presión. Ellos sostenían la base de la cadena alimentaria en un planeta que parecía muerto. En la superficie, los glaciares se movían lentamente, avanzando y retrocediendo como gigantes dormidos. Sus bordes erosionaban las rocas, creando surcos profundos que los geólogos modernos llaman estrías glaciares. Cada piedra atrapada en el hielo viajaba kilómetros antes de ser depositada, testigos mudos de un proceso que hoy podemos reconstruir pero que entonces era implacable. Si pudieras volar sobre este mundo, verías un mosaico de blanco interrumpido por manchas negras, volcanes en erupción, penínsulas rocosas y grietas donde el hielo se había quebrado. Los polos estaban cubiertos por capas masivas de hielo que reflejaban la luz solar como espejos gigantes. Las tormentas de nieve se desplazaban a lo largo de los continentes, arrastrando polvo y minerales, redistribuyendo nutrientes que, aunque pocos, serían esenciales para la vida que aguardaba en los océanos. Pero incluso en este mundo aparentemente inhóspito, había movimiento.
Las corrientes oceánicas, aunque atrapadas bajo el hielo, seguían circulando. La salinidad y la temperatura creaban capas estratificadas en las que algunos organismos podían sobrevivir. El calor interno del planeta, liberado a través de volcanes submarinos, mantenía nichos de agua líquida. Era un delicado equilibrio. El planeta parecía muerto en la superficie, pero latía con fuerza en su interior. Los glaciares también tenían su propio ritmo. A veces avanzaban durante milenios, aplastando todo a su paso. Otras veces retrocedían lentamente, dejando atrás sedimentos que hoy nos cuentan la historia de esos movimientos. En esas capas, podemos leer cómo la Tierra respondía al clima, cómo las temperaturas subían y bajaban, y cómo el CO se acumulaba hasta romper la monotonía helada. Cada estrato de hielo y roca es un capítulo de un libro que tiene más de 700 millones de años. Y mientras todo esto sucedía, la atmósfera cambiaba silenciosamente. Los volcanes seguían expulsando gases que, al no ser absorbidos por la vegetación, casi inexistente, se acumulaban lentamente. El dióxido de carbono atrapaba el calor de manera invisible, preparando el escenario para un deshielo que nadie podía detener. Durante millones de años, este sistema trabajó en secreto, acumulando energía bajo la superficie helada. Finalmente, llegó el momento del despertar. Cuando la concentración de CO fue suficiente para superar el albedo del hielo, el planeta comenzó a derretirse. Los glaciares retrocedieron rápidamente, y el océano liberó su agua atrapada, inundando continentes y creando corrientes turbulentas. Las capas de carbonato que hoy encontramos en las rocas son las huellas de ese proceso. La Tierra no solo volvió a la vida, sino que lo hizo de manera abrupta, con un estallido de energía y química que transformó los océanos en un caldo nutritivo para nuevas formas de vida. Este mundo de hielo, aunque hostil, no fue inútil. Actuó como un filtro evolutivo. Solo los organismos más resistentes sobrevivieron, adaptándose a condiciones extremas que los prepararían para enfrentar futuros cambios. La Tierra bola de nieve, paradójicamente, fue tanto un castigo como una bendición. Forzó a la vida a reinventarse, y sentó las bases para la explosión de complejidad biológica que vendría millones de años después. Si hoy miramos un glaciar moderno, podemos imaginar su antiguo equivalente prehistórico. El hielo no es solo un vestigio del pasado, es un recordatorio de que la Tierra tiene ciclos de muerte y renacimiento, y que incluso en las condiciones más extremas, la vida encuentra su camino. Bajo la capa impenetrable de hielo, la superficie de la Tierra estaba congelada, silenciosa y blanca. Pero si pudiéramos sumergirnos bajo aquel manto, descubriríamos un mundo sorprendentemente vivo. Imagina descender lentamente por grietas oscuras en el hielo, donde apenas llega un rayo de luz solar. Allí, el agua es fría, salada, cargada de minerales disueltos, y aún así, palpita con vida. Los protagonistas de esta historia son microbios microscópicos, organismos que hoy nos parecen insignificantes, pero que fueron los verdaderos supervivientes de la bola de nieve. Entre ellos, destacan las cianobacterias, que habían existido durante miles de millones de años, y que continuaban realizando fotosíntesis en los pequeños canales de agua bajo el hielo. Cada célula capturaba la poca luz que penetraba, transformándola en energía y liberando oxígeno a un océano casi estancado y carente de movimiento. Junto a las cianobacterias, las algas verdes colonizaban grietas y charcos de agua líquida atrapada entre el hielo. Sus filamentos se entrelazaban formando densas alfombras microscópicas que sostenían comunidades enteras de bacterias y protozoos. En estos refugios, la vida encontraba alimento, protección y la estabilidad suficiente para resistir millones de años de frío extremo. Pero la verdadera maravilla estaba más profundo, en los océanos cubiertos por kilómetros de hielo. Allí, lejos de la luz, existían los ventisqueros hidrotermales, respiraderos volcánicos que liberaban calor y minerales al agua. Estos oasis eran calientes, ricos en compuestos químicos, y eran los puntos donde la vida prosperaba en condiciones que hoy parecerían imposibles. Los microbios quimiosintéticos se alimentaban de azufre, metano y hierro disuelto, generando la base de una cadena alimentaria compleja incluso en la oscuridad total. La interacción entre estas microalgas fotosintéticas y los microbios quimiosintéticos creaba un ecosistema sorprendentemente estable.
Cada grupo dependía del otro. Las algas liberaban oxígeno y materia orgánica, mientras que los microbios mantenían el ciclo de nutrientes en movimiento, reciclando minerales esenciales. Era un mundo en miniatura, aislado, que funcionaba como un motor secreto bajo el hielo. Pero sobrevivir no era sencillo. La oscuridad constante limitaba la fotosíntesis, el frío extremo ralentizaba el metabolismo y la presión bajo el hielo profundo afectaba la química celular. Los microbios desarrollaron adaptaciones únicas, proteínas resistentes al frío, membranas flexibles que soportaban la presión, y sistemas metabólicos capaces de aprovechar cada molécula de energía disponible. Era la supervivencia al límite, un laboratorio natural de evolución acelerada. Incluso los océanos más profundos, lejos de cualquier respiradero hidrotermal, tenían vida. Las corrientes subglaciares transportaban nutrientes y pequeñas partículas de carbono, creando microhábitats donde organismos diminutos podían prosperar. Algunos microbios formaban colonias pegajosas, biofilms que se adherían a rocas o al hielo, protegiéndose del frío y concentrando los recursos necesarios. Otros flotaban libremente, adaptados a una vida solitaria en un océano que parecía interminable y silencioso. En estos refugios, se gestaron cambios cruciales para la evolución. Los microbios comenzaron a diversificarse, desarrollando nuevas estrategias para procesar energía y sobrevivir a variaciones extremas de temperatura y salinidad. Cada adaptación incrementaba la resiliencia del ecosistema, preparando el terreno para la explosión biológica que vendría millones de años después. Pero no todos los microbios eran iguales. Algunos estaban mejor equipados para sobrevivir largos periodos de estasis, mientras que otros dependían de condiciones más favorables. Esto creó una especie de selección natural acelerada. Los organismos más resistentes dominaban los hábitats más extremos, mientras que los más vulnerables se concentraban en los pequeños oasis de luz o calor. En cierto sentido, la Tierra bola de nieve actuó como un filtro evolutivo gigantesco, moldeando la vida a niveles microscópicos antes de que existieran animales complejos. El hielo también tenía un papel inesperado. Protegía los océanos de fluctuaciones extremas de temperatura y radiación solar, manteniendo un ambiente relativamente estable donde estos microbios podían prosperar. Sin esa protección, muchos de estos organismos habrían desaparecido, y con ellos, la posibilidad de que la vida compleja surgiera después. Cuando finalmente el CO acumulado por volcanes alcanzó niveles críticos, el planeta comenzó a calentarse. Los glaciares se derritieron lentamente, liberando agua y nutrientes que habían estado atrapados por millones de años. En los océanos subglaciares, los microbios encontraron un mundo transformado, más luz, más espacio, más oportunidades. Fue un momento de renacimiento silencioso pero poderoso. Estos diminutos sobrevivientes se convirtieron en los ancestros de toda la vida compleja que más tarde poblaría la Tierra. Sin su resistencia y adaptabilidad, los mares posteriores al deshielo habrían sido un lienzo vacío, incapaz de soportar la explosión biológica del Cámbrico. Y así, bajo un planeta aparentemente muerto, la vida no solo sobrevivió, sino que aprendió a esperar, a resistir y a prepararse para un mundo que todavía no existía. Cada microbio era un guardián del futuro, una chispa diminuta de resiliencia que mantendría la historia de la vida en movimiento. Cuando pienso en ello, siento que la Tierra bola de nieve no fue solo un episodio de frío extremo. Fue una escuela de supervivencia, un laboratorio donde la vida fue probada hasta sus límites, y donde solo los más adaptables emergieron preparados para enfrentar la complejidad que vendría después. Si pudiéramos elevarnos miles de metros sobre la Tierra bola de nieve, veríamos un planeta como ninguna otra cosa en el universo. Una esfera blanca y brillante, tan uniforme que solo los volcanes y los bordes de los continentes rompían la monotonía. Pero bajo esa apariencia estática, había un sistema dinámico, un delicado equilibrio entre hielo, océanos y atmósfera que dictaba la vida y la muerte del planeta. Comencemos con los océanos. A simple vista, parecían sellados por kilómetros de hielo, quietos, silenciosos. Pero debajo de esa superficie helada, el agua seguía circulando. Las diferencias de temperatura y salinidad generaban corrientes subglaciares que transportaban nutrientes y oxígeno a lo largo de los mares oscuros.
Estas corrientes permitían que los microbios sobrevivieran incluso en las zonas más profundas y remotas. Era como un sistema circulatorio planetario, invisible desde arriba, pero vital para sostener la vida. El hielo, por su parte, tenía múltiples funciones. No solo reflejaba la luz solar, haciendo que la temperatura global cayera aún más, sino que también aislaba los océanos de las fluctuaciones extremas de temperatura. En algunos lugares, la capa de hielo era tan gruesa que llegaba a 1 kilómetro. En otros, finas grietas permitían que la luz solar y los nutrientes penetraran, creando pequeños oasis donde las algas y bacterias podían prosperar. Cada fisura, cada grieta, era un refugio microscópico para la vida. La atmósfera también jugaba un papel crítico. Con niveles bajos de dióxido de carbono debido a la erosión de las rocas y la falta de vegetación, el efecto invernadero era débil. El aire estaba frío y seco, con vientos constantes que barrían la superficie del hielo. Sin embargo, los volcanes seguían expulsando CO y otros gases, acumulándose lentamente. Esta acumulación invisible de calor atrapado sería, millones de años después, la llave que permitiría que la Tierra despertara del letargo glaciar. Imagina por un momento sobrevolar este mundo. Desde arriba, los continentes parecen gigantescos espejos blancos. Los glaciares se extienden desde los polos, avanzando y retrocediendo lentamente, dejando tras de sí surcos y depósitos de sedimento. Los volcanes emergen como puntos oscuros en el blanco infinito, expulsando nubes de vapor y gases que, invisibles, comienzan a modificar la atmósfera. Las corrientes subglaciares crean patrones invisibles, pero podemos imaginar cómo circulan como ríos secretos bajo el hielo, transportando vida y nutrientes. Este equilibrio era frágil. Si la concentración de CO bajaba demasiado, el planeta podía congelarse aún más, atrapando la vida bajo una capa cada vez más gruesa de hielo. Si, por el contrario, los volcanes acumulaban demasiado gas, la temperatura podía aumentar repentinamente, provocando un deshielo violento. Durante millones de años, la Tierra bola de nieve osciló entre estos extremos, manteniéndose en un estado precario donde la vida debía ser increíblemente resiliente. Los glaciares en movimiento también influían en el clima. Al desplazarse, erosionaban montañas y continentes, redistribuyendo minerales que luego se lavaban hacia los océanos. Esto tenía un efecto doble. Por un lado, eliminaba CO de la atmósfera mediante la reacción química con los minerales. Por otro, enriquecía el agua con nutrientes esenciales para los microbios que sobrevivían bajo el hielo. Era un ciclo cerrado, donde cada elemento influía sobre los demás, un delicado balance que sostenía la vida en su forma más básica. El ciclo de congelamiento y deshielo funcionaba como un metrónomo lento, dictando los ritmos de la evolución. Durante las fases más frías, los microbios se refugiaban en grietas y cerca de fuentes de calor hidrotermal. Durante los periodos ligeramente más cálidos, los océanos liberaban nutrientes, permitiendo un breve estallido de actividad biológica. Cada oscilación, por mínima que fuera, era una oportunidad para que la vida experimentara, adaptara sus estrategias y se fortaleciera. Los modelos climáticos modernos nos permiten visualizar este sistema con precisión. Simulaciones por computadora muestran cómo el albedo del hielo, la presión atmosférica, la circulación oceánica y la actividad volcánica interactuaban para mantener a la Tierra en su estado de bola de nieve. Estas simulaciones confirman algo asombroso. La Tierra podía permanecer congelada durante millones de años, pero la acumulación de gases volcánicos garantizaba un eventual deshielo. Era un planeta que se autocorregía a escala geológica. Los océanos subglaciares, aunque ocultos, eran esenciales para este equilibrio. Transportaban calor desde el interior del planeta hacia la superficie y distribuían minerales esenciales para los microbios. Cada grieta en el hielo, cada fisura, permitía que la luz solar llegara en cantidades mínimas, suficiente para que algunas algas fotosintéticas sobrevivieran. Estas pequeñas islas de luz eran los puntos de inicio para la biodiversidad futura, el primer paso hacia la vida compleja que algún día dominaría los océanos y los continentes. El hielo no solo era un enemigo de la vida, también era su protector. Mantenía un clima estable donde los microbios podían adaptarse lentamente, seleccionando los rasgos más resistentes. Sin esta capa protectora,
Los cambios abruptos de temperatura podrían haber eliminado toda forma de vida antes de que tuviera la oportunidad de evolucionar. Paradójicamente, el hielo extremo que parecía matar, en realidad preparaba a la vida para sobrevivir y prosperar. Y así, la Tierra bola de nieve no era un planeta muerto, sino un sistema dinámico, un laboratorio geológico y biológico donde la vida aprendía a esperar, resistir y adaptarse. Cada grieta en el hielo, cada corriente subglacial y cada erupción volcánica eran piezas de un rompecabezas gigantesco, una red de fuerzas que mantenía la vida en equilibrio a pesar de las condiciones extremas. Después de millones de años bajo una armadura de hielo, la Tierra finalmente comenzó a despertar. Imagina un mundo donde el silencio helado era absoluto, donde la luz del sol apenas penetraba, y donde los océanos estaban atrapados bajo kilómetros de hielo. De repente, ese mundo comenzó a transformarse de manera vertiginosa, aunque aún medido en escalas geológicas. Todo comenzó con los volcanes. Durante millones de años, continuaron expulsando dióxido de carbono a la atmósfera, y sin vegetación ni océanos abiertos para absorberlo, ese gas se acumuló hasta niveles extraordinarios. Finalmente, el efecto invernadero alcanzó un punto crítico. La atmósfera empezó a retener suficiente calor para superar la reflexión del hielo, el llamado albedo, y la Tierra comenzó a calentarse lentamente. Primero, los bordes del hielo comenzaron a derretirse. Las grietas en los glaciares se ampliaron, y los primeros charcos de agua líquida aparecieron donde antes solo había frío sólido. Los ríos subglaciares, invisibles durante milenios, comenzaron a fluir con fuerza, transportando sedimentos y nutrientes hacia los océanos. Era un inicio silencioso pero poderoso de un cambio que transformaría el planeta entero. Luego vino el momento dramático, el deshielo acelerado. Los glaciares avanzaron hacia atrás como gigantes dormidos despertando, liberando millones de kilómetros cúbicos de agua de una sola vez. Los océanos subglaciares se expandieron, inundando continentes y creando corrientes turbulentas que mezclaban aguas profundas con la superficie. Los mares, antes estancados bajo hielo, comenzaron a respirar de nuevo. Los volcanes, todavía activos, añadían un toque dramático al espectáculo. Gases y vapor se mezclaban con la atmósfera, creando tormentas masivas y nubes densas que viajaban a través del planeta. La combinación de calor, agua y minerales generó un entorno rico en nutrientes, un verdadero festín para los microbios que habían sobrevivido bajo el hielo. El renacimiento de la vida fue espectacular. Las algas fotosintéticas emergieron en abundancia, liberando oxígeno y creando pequeños ecosistemas que se expandieron rápidamente. Los microbios quimiosintéticos encontraron más espacio y recursos, diversificándose en formas nuevas y complejas. Lo que antes era un océano oscuro y silencioso se transformó en un mundo vibrante, lleno de actividad química y biológica. Este proceso dejó huellas claras en el registro geológico. Las capcarbonates, esas capas de carbonato de calcio formadas por el exceso de CO, aparecieron sobre las rocas glaciares como evidencia del deshielo masivo. Las bandas de hierro, testigos de océanos anóxicos, se mezclaron con los sedimentos, mostrando cómo los mares habían cambiado radicalmente en química y estructura. Cada capa contaba una historia de transformación, de muerte y resurrección, escrita con minerales y fósiles microscópicos. El deshielo no fue uniforme. Algunas regiones se descongelaron primero, creando vastos océanos temporales y lagos gigantescos. En otras zonas, los glaciares tardaron millones de años en retroceder. Esto generó un mosaico de ecosistemas emergentes, donde la vida encontraba distintos nichos para adaptarse y diversificarse. Cada grieta, cada charco, era un laboratorio natural donde la evolución actuaba con fuerza. Los efectos sobre el clima fueron igualmente dramáticos. La liberación masiva de agua dulce cambió la salinidad de los océanos, alterando las corrientes y los patrones climáticos. Las tormentas se intensificaron, y los vientos redistribuyeron minerales y nutrientes por todo el planeta. Era un periodo de caos controlado, donde la energía acumulada durante millones de años se liberaba en un espectáculo natural sin precedentes. Durante este proceso, la vida microscópica fue la protagonista silenciosa. Los microbios, preparados por millones de años de resistencia bajo el hielo,
aprovecharon al máximo cada nuevo recurso. Formaron colonias densas, biofilms que se adherían a sedimentos ricos en nutrientes, y comenzaron a sentar las bases de los ecosistemas futuros. Este renacimiento preparó el terreno para la aparición de organismos multicelulares complejos que aparecerían millones de años después en la explosión del Cámbrico. Es fascinante pensar que la misma Tierra que parecía muerta era, en realidad, un motor de transformación. Cada kilómetro de hielo derretido liberaba energía química y térmica, cada grieta permitía que la luz penetrara, y cada erupción volcánica contribuía al equilibrio del sistema. El planeta no solo se descongelaba, estaba aprendiendo a reorganizarse, a crear condiciones favorables para la vida después de un cataclismo que había cubierto todo con hielo. Los registros fósiles y químicos corroboran este renacimiento. Los sedimentos de Australia, Canadá y Namibia muestran abundancia de microbios fotosintéticos y quimiosintéticos justo después de las capas glaciares. Las concentraciones de oxígeno aumentaron, y los océanos se volvieron más dinámicos y ricos en nutrientes. La Tierra estaba lista para una nueva era, donde la vida tendría más libertad, espacio y energía para evolucionar hacia formas cada vez más complejas. En pocas palabras, el deshielo de la Tierra bola de nieve no fue solo un evento climático. Fue el renacimiento de un planeta, la transición de un mundo congelado y silencioso a un sistema vivo y dinámico, lleno de posibilidades para la biodiversidad futura. Cada microbio sobreviviente, cada charco emergente y cada corriente oceánica fueron protagonistas de un guión natural que cambiaría el curso de la historia de la vida para siempre. El hielo comenzó a retirarse lentamente, revelando vastos continentes que habían estado ocultos durante millones de años. Imagina sobrevolar un mundo donde el blanco infinito cede paso al marrón y gris de la roca desnuda, salpicada de charcos y lagos recién formados. Las montañas, previamente cubiertas por capas de hielo de varios kilómetros de espesor, emergen como gigantes dormidos despertando, con sus cumbres afiladas y valles profundos llenos de agua derretida. Los océanos, ahora libres de su prisión helada, inundaron antiguos valles y depresiones, creando mares poco profundos en donde antes solo existía el hielo sólido. Los sedimentos arrastrados por los glaciares quedaron expuestos, formando suelos minerales ricos en nutrientes, perfectos para la colonización de nuevas formas de vida. Cada charco, cada laguna recién formada, se convirtió en un laboratorio natural donde los organismos sobrevivientes podían expandirse y diversificarse. La vida microscópica fue la primera en aprovechar estas oportunidades. Las colonias de cianobacterias se expandieron rápidamente sobre las rocas húmedas, creando alfombras verdes que lentamente cambiaron la composición química de la superficie. Estas algas primitivas liberaban oxígeno y materia orgánica, preparando el terreno para organismos más complejos. Era un renacimiento silencioso, pero vigoroso, un preludio a la explosión de biodiversidad que vendría millones de años después. En las costas, los océanos interactuaban con los continentes recién expuestos, mezclando agua salada con agua dulce derretida de los glaciares. Esta combinación de nutrientes y condiciones variables generó microhábitats ricos en biodiversidad. Los sedimentos ricos en hierro, fósforo y calcio proporcionaron el alimento necesario para que los microbios prosperaran y se diversificaran, formando redes ecológicas más complejas que nunca antes habían existido. Pero la expansión de la vida no se limitó a los océanos o charcos. Las grietas y fisuras en las rocas continentales servían como refugios para microbios y pequeñas comunidades de organismos resistentes. La humedad retenida por estos huecos permitía fotosíntesis limitada y ofrecía protección contra la radiación solar directa y el frío residual. Estos microhábitats se convirtieron en puntos de origen para la colonización de nuevas superficies, como islas de vida en un paisaje aún salvaje y hostil. Los volcanes activos añadían drama y dinamismo a este renacer. Cada erupción liberaba gases y minerales, creando suelos volcánicos fértiles y aumentando la temperatura local, lo suficiente para permitir la proliferación de microbios y algas. La combinación de calor, agua y nutrientes transformaba estas regiones en verdaderos oasis de vida, acelerando la colonización de los continentes recién descubiertos. A medida que el hielo retrocedía, aparecieron vastos sistemas fluviales que conectaban lagos, ríos y océanos. Estos ríos transportaban nutrientes desde las montañas hacia las costas,
enriqueciendo los ecosistemas y creando rutas de dispersión para organismos microscópicos. Cada corriente era una arteria que distribuía la vida, facilitando la expansión de colonias y el intercambio de material genético entre comunidades aisladas. El cambio no fue uniforme. Algunas regiones emergieron primero, formando archipiélagos y plataformas continentales. En otras, el hielo persistió durante millones de años, manteniendo ecosistemas congelados que actuarían como refugios de biodiversidad. Esta diversidad de hábitats promovió la especiación y la adaptación, preparando a la vida para enfrentar los desafíos de un mundo más cálido y variable. El cielo, antes opaco y silencioso, comenzó a llenarse de nubes y precipitación. La combinación de evaporación de océanos recién libres y aumento de temperatura generó lluvias que moldearon valles, fertilizaron suelos y ayudaron a redistribuir nutrientes. Cada tormenta era un agente de cambio, moldeando la geografía y la ecología del planeta de manera visible y espectacular. Los paisajes que surgían eran tan dramáticos que parecen irreales. Montañas escarpadas, valles inundados, lagos de agua dulce brillando bajo la luz del sol, y ríos que serpenteaban hacia el océano recién formado. Era un mundo en constante transformación, donde cada día traía cambios visibles, y donde la vida debía adaptarse rápidamente para aprovechar las nuevas oportunidades. En este escenario, los microbios y algas que habían sobrevivido bajo el hielo se convirtieron en pioneros de la nueva era. Su expansión creó capas de oxígeno y materia orgánica, lo que permitió que formas de vida más complejas comenzaran a desarrollarse. Pequeños organismos multicelulares emergieron primero en los océanos poco profundos, explorando los nuevos hábitats y estableciendo las bases de los ecosistemas complejos que dominarían el planeta más tarde. La Tierra bola de nieve, que había parecido un castigo extremo, se transformaba ahora en un escenario de oportunidades. El hielo, el frío extremo y los océanos atrapados no habían destruido la vida. La habían preparado, moldeado y seleccionado para enfrentar un mundo cambiante. Cada continente emergente era un testimonio de resiliencia, y cada ecosistema incipiente una promesa de biodiversidad futura. Los registros fósiles y geológicos confirman esta historia: capas de sedimento ricas en nutrientes, fósiles de microbios y algas, y formaciones minerales que indican la presencia de agua líquida y actividad biológica creciente. Todo apunta a un renacimiento gradual pero seguro, donde la vida encontró un camino incluso después del episodio más extremo de congelamiento global en la historia de la Tierra. Tras millones de años de hielo y silencio, la vida comenzó a diversificarse de manera espectacular. Los microbios y algas que habían resistido bajo el hielo prepararon el terreno, acumulando oxígeno y materia orgánica, enriqueciendo los océanos y creando condiciones estables. Era el momento perfecto para que los primeros organismos multicelulares comenzaran a surgir, pequeños pioneros que transformarían para siempre los océanos de la Tierra recién liberada. Imagina sumergirse en estas aguas poco profundas, un mundo vibrante, donde diminutos seres con células especializadas se movían lentamente entre filamentos de algas y sedimentos ricos en nutrientes. Estos primeros multicelulares eran simples, pero su ventaja era clara: podían aprovechar recursos que los microbios no podían. Podían desplazarse, protegerse y, sobre todo, colaborar entre células, formando estructuras más eficientes y complejas. Los microecosistemas eran intensamente dinámicos. Cada charco, cada laguna y cada grieta marina se convirtió en un laboratorio de evolución. Los organismos multicelulares competían por espacio y nutrientes, pero también establecían relaciones simbióticas con microbios y algas. Algunas especies pequeñas dependían de las algas para alimentarse. Otras proporcionaban refugio a microbios en sus estructuras, creando una red de interdependencias que aumentaba la complejidad del ecosistema. El océano, aún joven en su libertad tras el hielo, estaba lleno de corrientes que redistribuían nutrientes y organismos. Pequeños movimientos de agua podían transportar colonias enteras, permitiendo la expansión geográfica de estas especies pioneras. Las corrientes eran como carreteras invisibles que conectaban refugios aislados, creando rutas de dispersión y aumentando la diversidad genética. Cada nuevo asentamiento era una oportunidad para experimentar con nuevas formas, tamaños y estrategias de supervivencia. La biodiversidad emergente no se limitaba a los océanos.
Las zonas costeras y los continentes recién expuestos comenzaron a ser colonizados por organismos multicelulares que podían sobrevivir en la interfaz agua-tierra. Los primeros invertebrados simples exploraban las playas y charcas intermareales, estableciendo patrones de vida que eventualmente conducirían a ecosistemas más complejos. Cada roca, cada charco temporal, era una prueba de adaptación, y la vida respondió con innovación constante. Los volcanes activos y los suelos recién expuestos ofrecían condiciones únicas. La liberación de minerales y calor creó microhábitats especiales donde los organismos podían prosperar más rápidamente. Las aguas ricas en calcio y fósforo promovieron la formación de estructuras más rígidas en organismos multicelulares, como conchas y esqueletos primitivos. Estos desarrollos aumentaron la complejidad estructural y la capacidad de supervivencia, dando inicio a una era de experimentación evolutiva sin precedentes. El ciclo de nutrientes se intensificó. Cada organismo que moría liberaba materia orgánica, que era reutilizada por microbios y algas, creando un sistema de reciclaje natural que sostenía la expansión de la vida. Era un círculo virtuoso. El crecimiento de organismos multicelulares enriquecía el ambiente, y un ambiente más rico facilitaba la aparición de nuevas especies. Cada rincón del planeta, desde las costas hasta los océanos profundos, se convirtió en un escenario de innovación biológica. Este proceso no fue rápido. Se desarrolló durante millones de años, pero el ritmo estaba marcado por la abundancia de recursos liberados tras el deshielo. Cada nueva especie representaba un experimento exitoso de adaptación, formas más eficientes de alimentarse, protegerse o reproducirse. La selección natural actuaba como un director silencioso, seleccionando las mejores estrategias y descartando las menos efectivas. Si pudiéramos sobrevolar el planeta en este momento, veríamos un mosaico de vida incipiente. Océanos llenos de movimiento microscópico y macroscópico, costas salpicadas de colonias multicelulares, y sedimentos cubiertos de redes de filamentos verdes y organismos que interactúan. Cada movimiento, cada pulsación, es evidencia de un mundo que se está recuperando del congelamiento global y que comienza a prosperar con energía y dinamismo. Los registros fósiles de esta época muestran evidencia de estructuras multicelulares primitivas en Australia, Canadá y África. Filamentos, colonias y esferas de células indican que la vida no solo sobrevivió al hielo, sino que aprovechó la liberación de nutrientes y el oxígeno acumulado para diversificarse y ocupar nuevos nichos. Es la primera señal clara de que la Tierra estaba lista para una explosión biológica futura, que millones de años después culminaría en la diversidad animal del Cámbrico. En resumen, el planeta recién descongelado era un laboratorio vivo. Los organismos multicelulares pioneros eran los artistas que empezaban a pintar un lienzo de vida sobre un mundo previamente blanco y silencioso. Cada especie representaba innovación, resistencia y adaptación, y juntas comenzaban a construir los cimientos de los ecosistemas complejos que dominarían la Tierra durante el resto de su historia. La Tierra bola de nieve, que parecía un castigo extremo, había resultado ser un crisol evolutivo, donde la vida fue puesta a prueba, filtrada y reforzada. La expansión de los organismos multicelulares era la prueba de que incluso los eventos más catastróficos pueden preparar el terreno para la innovación y la prosperidad. Tras el deshielo, la Tierra no solo recuperó su superficie, recuperó también su capacidad para sostener vida compleja. Los primeros organismos multicelulares, que habían surgido tímidamente en charcos y océanos poco profundos, comenzaron a formar redes de interacción más sofisticadas. Cada especie, por pequeña que fuera, jugaba un papel en la construcción de un ecosistema estable, un entramado de relaciones que definiría el curso de la vida futura. Si pudiéramos sobrevolar los continentes recién emergidos, veríamos océanos vibrantes de micro y macroventos, costas llenas de filamentos verdes y charcas repletas de organismos multicelulares. Pequeños herbívoros primitivos, alimentándose de algas y bacterias, empezaban a moverse en colonias, creando un ciclo de alimentación que redistribuía energía y nutrientes a través del agua. Cada movimiento era un acto de organización, una danza lenta pero constante que comenzaba a estructurar la vida. Las costas y estuarios emergentes se convirtieron en los laboratorios perfectos para esta consolidación. Los sedimentos ricos en minerales proporcionaban soporte para algas y colonias de bacterias, mientras que el agua,
mezclada con nutrientes de glaciares derretidos y volcanes, permitía un crecimiento acelerado. Estos ecosistemas iniciales eran frágiles, pero al mismo tiempo dinámicos, capaces de adaptarse rápidamente a cambios en temperatura, salinidad o disponibilidad de luz. La diversidad empezó a aumentar notablemente. Algunas especies comenzaron a especializarse. Unos organismos multicelulares se enfocaban en la captura de partículas de nutrientes, otros en desplazarse y colonizar nuevos hábitats. Surgieron los primeros depredadores microscópicos, pequeños cazadores que mantenían equilibradas las poblaciones de organismos más simples. Este fue el inicio de las primeras cadenas alimentarias, aunque aún rudimentarias, que estructurarían los ecosistemas por millones de años. Los océanos también comenzaron a estabilizarse. Las corrientes subglaciares, que antes transportaban nutrientes de manera irregular, se transformaron en sistemas de circulación más predecibles, conectando diferentes regiones y creando hábitats diversos. Los nutrientes se distribuyeron de manera más uniforme, y los microbios y algas pudieron colonizar nuevas zonas, acelerando la expansión de la vida multicelular. La interacción entre océanos y continentes fue crucial. Los ríos recién formados arrastraban sedimentos hacia el mar, creando plataformas de nutrientes que favorecían la proliferación de organismos. Las áreas costeras se volvieron laboratorios naturales de evolución, donde especies nuevas surgían y desaparecían con rapidez, mientras las relaciones simbióticas empezaban a dominar los ecosistemas emergentes. Algunos microbios vivían dentro de algas o en los tejidos de pequeños animales, formando asociaciones que fortalecían la estabilidad y eficiencia del ecosistema. Incluso los volcanes contribuyeron a la consolidación de la vida. Sus erupciones proporcionaban minerales esenciales que enriquecían el suelo y el agua, y las fuentes de calor creaban microhábitats que permitían la supervivencia de organismos durante periodos de cambio climático local. Estos microhábitats fueron cruciales para mantener la biodiversidad durante la transición de un planeta helado a uno más cálido y estable. El cielo y la atmósfera también jugaron un papel fundamental. La lluvia y la evaporación de océanos recién liberados generaban ciclos de agua que redistribuían nutrientes, mientras que el aumento del oxígeno en la atmósfera, resultado de la fotosíntesis de algas y cianobacterias, permitió a los organismos multicelulares desarrollar metabolismo más eficiente. La vida comenzó a establecerse no solo en océanos y costas, sino también en nichos intermareales y charcas temporales sobre los continentes, ampliando el alcance de los ecosistemas emergentes. Cada nuevo ecosistema era un experimento vivo. Algunos prosperaban, otros desaparecían, pero cada intento dejaba un legado químico y estructural que facilitaba la colonización por otras especies. La Tierra estaba aprendiendo a sostener vida compleja de manera sostenible, y cada organismo, por diminuto que fuera, contribuía al equilibrio general del planeta. Si pudiéramos ver esta transición desde un dron imaginario, observaríamos un planeta que pasa de un silencio helado a un mundo vibrante de movimiento y color. Los océanos burbujean con actividad microscópica y macroscópica, los sedimentos costeros muestran redes de vida interconectadas, y los primeros depredadores regulan poblaciones de presas, creando un equilibrio dinámico. Cada elemento está conectado con los demás. Un ecosistema emergente, sólido y resiliente. Este proceso preparó a la Tierra para la siguiente fase de la vida, la diversificación masiva durante el Cámbrico. Sin la consolidación de ecosistemas complejos y la estabilización de océanos y continentes, la explosión biológica que transformó los mares en un mundo repleto de vida nunca habría sido posible. La era de la bola de nieve había terminado, y la Tierra se había convertido en un planeta capaz de sostener biodiversidad sofisticada, relaciones simbióticas y cadenas alimentarias complejas. Los fósiles de este periodo muestran evidencia de los primeros organismos multicelulares organizados en colonias, filamentos y esferas. Los registros geológicos indican océanos estables y ricos en nutrientes, costas dinámicas y sistemas fluviales activos. Todo confirma que, después de la era glacial, la Tierra estaba lista para un nuevo capítulo de la historia de la vida, uno lleno de diversidad, innovación y resiliencia. Tras el final de la era glacial, la Tierra comenzó a establecerse en un ritmo más estable. Los continentes emergidos, los océanos libres y los ríos activos crearon un escenario ideal para que la vida multicelular se expandiera y diversificara.
Este periodo fue una especie de segunda juventud para el planeta, un tiempo donde la supervivencia de los microbios y organismos multicelulares pioneros dio paso a ecosistemas más complejos y estructurados. Los océanos eran ahora verdaderos laboratorios de diversidad. Las corrientes redistribuían nutrientes de manera constante, mezclando aguas superficiales y profundas, y creando zonas ricas en alimento para organismos de diferentes tamaños. Los microbios seguían siendo la base de la cadena alimentaria, pero aparecieron depredadores cada vez más sofisticados, protozoos más grandes, pequeños invertebrados multicelulares y criaturas que podían moverse activamente para capturar presas. Cada interacción era un paso hacia ecosistemas más equilibrados. En las costas, los estuarios y playas recién expuestos ofrecían oportunidades únicas. Las colonias de algas y cianobacterias continuaban expandiéndose, estabilizando sedimentos y creando hábitats para pequeños animales. Los primeros herbívoros multicelulares comenzaron a explorar estos entornos, raspando algas y transportando nutrientes a otros lugares. Los depredadores marinos se adaptaron, estableciendo las primeras cadenas alimentarias complejas que integrarían océanos y costas en un mismo sistema. La vida terrestre también comenzó a consolidarse. Los continentes, aunque todavía fríos en algunas regiones, tenían charcas, ríos y suelos húmedos que podían sostener organismos resistentes. Los microbios y algas colonizaron estas superficies, creando los primeros suelos fértiles y preparando el terreno para la eventual llegada de plantas simples. Este proceso fue crucial. Los ecosistemas terrestres nacieron de la interacción entre agua, nutrientes y organismos pioneros que establecieron un ciclo de vida autosostenible. Los volcanes y fuentes termales continuaron desempeñando un papel central. No solo ofrecían minerales esenciales, sino que también creaban microhábitats con temperatura estable, permitiendo la supervivencia de especies que no podían tolerar el frío residual o la falta de luz. Estas áreas actuaban como refugios y centros de dispersión, contribuyendo a la expansión de la vida hacia nuevas regiones. El aumento de oxígeno en la atmósfera, resultado de millones de años de fotosíntesis, permitió a los organismos desarrollar metabolismo más eficiente y estructuras más complejas. Esto facilitó la aparición de organismos con tejidos especializados, sistemas de locomoción más desarrollados, eventualmente, la capacidad de interactuar de maneras más sofisticadas con su entorno. Los ecosistemas dejaron de ser simples conjuntos de organismos, comenzaron a comportarse como sistemas integrados, con roles definidos y relaciones simbióticas. Los océanos se volvieron más estructurados, plataformas continentales poco profundas, arrecifes de algas y sedimentos ricos en nutrientes sirvieron como zonas de incubación para organismos multicelulares. Los estuarios y lagunas protegidas permitieron que los juveniles crecieran con seguridad, aumentando la supervivencia y la diversidad genética. Este periodo preparó el terreno para la explosión biológica del Cámbrico, que transformaría la vida marina en formas complejas y variadas. En tierra firme, aunque aún dominada por microorganismos, se empezaban a formar sistemas interconectados, charcas, ríos y lagos conectados por corrientes estacionales. La humedad y los nutrientes generados por organismos pioneros permitieron la colonización de nuevas áreas, creando un mosaico de microecosistemas que se expandirían con el tiempo. Cada charco era un laboratorio de adaptación, y cada río un corredor de dispersión. Si pudiéramos observar la Tierra desde el espacio, notaríamos cómo los océanos recuperan su color azul, cómo los continentes muestran manchas verdes y marrones, y cómo los sistemas fluviales conectan ecosistemas en expansión. El planeta, que parecía muerto bajo la bola de nieve, ahora palpita con vida en cada rincón accesible. Los primeros organismos multicelulares que emergieron tras el deshielo se habían multiplicado y diversificado, y la base de los ecosistemas modernos estaba finalmente establecida. Los registros fósiles y geológicos confirman esta transición. Capas de sedimento indican la expansión de la vida multicelular, la formación de cadenas alimentarias, la proliferación de colonias y estructuras complejas, y la estabilización de ecosistemas marinos y terrestres. Los océanos se muestran más dinámicos y ricos, las costas más habitadas y los continentes más fértiles. Todo apunta a un planeta que había superado uno de los episodios más extremos de su historia y que ahora estaba listo para sostener la diversidad biológica de manera estable.
En este momento, la Tierra bola de nieve había dejado de ser un escenario hostil y se había transformado en un planeta capaz de sostener vida compleja. La evolución había pasado de microbios resistentes y pioneros a ecosistemas multicelulares organizados, marcando el inicio de una nueva era de biodiversidad. Cada organismo, cada charco, cada arrecife, contribuyó a un equilibrio dinámico que prepararía al planeta para la riqueza de formas de vida que surgirían en los próximos millones de años. Mirando hacia atrás, millones de años después, podemos contemplar la Tierra como un escenario que ha sido moldeado por fuerzas extraordinarias. El hielo que lo cubrió todo, los volcanes que nunca dejaron de expulsar gases, los océanos que permanecieron encerrados bajo kilómetros de hielo, y sobre todo, la vida que resistió, adaptándose y evolucionando. La era de la bola de nieve nos recuerda que la Tierra no es un lugar estático ni indulgente. Es un laboratorio de resistencia y transformación constante. La vida sobrevivió en condiciones que hoy nos parecen imposibles. Microbios atrapados bajo hielo sólido, organismos multicelulares que emergieron en charcos temporales y ríos recién formados, todos ellos enfrentando extremos de temperatura, luz y nutrientes. Cada grieta en el hielo, cada fisura volcánica y cada charco de agua derretida fueron refugios que permitieron que la vida persistiera, preparándola para futuras expansiones. La resiliencia de estos organismos fue el hilo invisible que conectó la vida antes y después del episodio glacial. El deshielo fue violento, dramático, al mismo tiempo, necesario. Liberó océanos atrapados, nutrientes acumulados y espacios recién descubiertos. Cada flujo de agua, cada corriente subglacial transformada en río, contribuyó a la creación de hábitats diversos. La vida microscópica se expandió primero, seguida por organismos multicelulares que comenzaron a estructurar ecosistemas complejos. Cada nuevo entorno ofrecía oportunidades y desafíos, y la selección natural actuaba como un escultor paciente, moldeando especies y relaciones. Los continentes recién emergidos se convirtieron en laboratorios abiertos. Los ríos llevaban nutrientes desde montañas antes enterradas bajo hielo, formando lagos y estuarios llenos de vida. Las costas, expuestas a la luz solar y al clima dinámico, se poblaron de colonias de algas y microbios, creando los cimientos para los herbívoros multicelulares. Estas interacciones marcaron el inicio de sistemas alimentarios más complejos, cadenas de depredación incipientes y relaciones simbióticas que serían la base de la biodiversidad futura. El legado geológico de la Tierra bola de nieve también es fascinante. Las capas de sedimento glacial y postglacial muestran evidencia de vida resistente y de ciclos de congelamiento y deshielo. Los minerales depositados por glaciares y volcanes enriquecieron los suelos y los océanos, y las primeras formas de vida multicelular aprovecharon estos recursos para prosperar. Cada estrato de roca cuenta una historia de adversidad y adaptación, un registro tangible de la capacidad del planeta y de la vida para reinventarse. A nivel atmosférico, la acumulación de oxígeno producto de las algas y cianobacterias permitió que los organismos desarrollaran metabolismo más eficiente y estructuras más complejas. Esta preparación silenciosa, acumulada durante millones de años de hielo, hizo posible la explosión biológica del Cámbrico. La vida estaba lista para diversificarse y ocupar cada rincón del planeta. Océanos, costas, ríos, eventualmente, tierra firme. La resiliencia es el verdadero protagonista de esta historia. La bola de nieve no fue un fin, sino un desafío extremo que seleccionó los organismos más resistentes y los preparó para un mundo cambiante. Las especies que sobrevivieron no solo resistieron el frío extremo, sino que aprendieron a aprovechar nuevas oportunidades, a colonizar hábitats emergentes y a establecer las primeras redes ecológicas complejas. La vida demostró que incluso bajo la presión de un planeta completamente congelado, podía persistir y florecer. Hoy, cuando miramos la Tierra desde el espacio, podemos imaginar aquel planeta helado, cubierto por un manto blanco interminable. Sabemos que bajo ese hielo había océanos en movimiento, volcanes activos y microbios luchando por sobrevivir. Sabemos que ese episodio preparó el terreno para los océanos modernos, los continentes fértiles y la biodiversidad que hoy contemplamos. La historia de la bola de nieve nos enseña que la adversidad puede ser un catalizador de innovación y evolución, y que la vida encuentra formas de adaptarse incluso en los contextos más extremos.
Cada océano, cada charco, cada grieta de roca lleva el eco de aquel pasado helado. Las algas que colonizan sedimentos marinos, los microbios en suelos húmedos y los primeros invertebrados marinos son descendientes de pioneros que sobrevivieron al frío. La diversidad que hoy vemos es el resultado de ese proceso de selección y adaptación, un testimonio del ingenio y la tenacidad de la vida frente a condiciones extremas. El planeta nunca dejó de moverse ni de cambiar. Los volcanes continuaron, los océanos se mezclaron y los continentes se desplazaron lentamente. La vida, organizada ahora en ecosistemas más complejos, estaba preparada para enfrentar los próximos desafíos: cambios climáticos, extinciones locales y la llegada de nuevas especies. La bola de nieve había sido un capítulo crucial, no un obstáculo definitivo. En resumen, la historia de la Tierra Bola de Nieve es un relato de resiliencia, adaptación y renacimiento. Es un recordatorio de que la vida, por mínima que parezca, tiene un poder extraordinario para resistir, aprovechar oportunidades y evolucionar. Cada capa de hielo, cada erupción volcánica y cada océano subglacial forman parte de un legado que dio forma a la biodiversidad que hoy conocemos. Y así, la Tierra emergió de su manto blanco no solo como un planeta habitable, sino como un mundo preparado para la complejidad, la interacción y la abundancia de vida. La bola de nieve terminó, pero su legado permanece en cada ecosistema, en cada organismo y en cada rincón donde la vida encuentra su camino, recordándonos que incluso en los momentos más extremos, el planeta y sus habitantes pueden reinventarse y prosperar.